Hola, ¿cómo andan todos los seguidores del canal que más droga encuentra en todos los aeropuertos del mundo? Pero hoy con un variadito latinoamericano que no tiene desperdicio, este contenido da positivo para Aeropuerto en Alerta. ¡Bienvenidos! Se va a proceder a realizar el pesaje de las cápsulas expulsadas vía rectal, obteniéndose un peso de 436 gramos de alcaloide de cocaína. Los Bourrier son los protagonistas principales del narcotráfico, sobre todo en aeropuertos. También conocidos como mulas, suelen llevar la falopa de diferentes maneras según la especialidad. Ingestados, momias, acondicionados en maletas, acondicionados en productos alimenticios, vía carga aérea. Esta es María del Pilar Carmen Moreno, que justamente en el aeropuerto Jorge Chávez se quiso pasar de pícara intentando pasar droga, pero ella misma se delató mostrando algunos signos que los perfiladores captaron al toque roque. Como sudoración en el rostro, sudoración en la palma de la mano. Y mientras todo esto pasaba y a esta mujer la revisaban, otra mula, un tal Jimmy Sugno Robles, llegaba también al Jorge Chávez con las mismas intenciones. Ahí se lo ve llegando al aeropuerto, parece que lo llaman por teléfono, deben ser los narcos avisándole alguna cosa. Si a usted le parece o no le parece, o si me entiende o no me entiende, eso es problema suyo y no mío. El tipo entra al aeropuerto, camina por acá, por allá, ahí lo vemos medio perdido, no sabe muy bien dónde ir, y a esta altura los perfiladores ya le pusieron el ojo encima y difícil que se salve. El muchacho anda perdido dentro del Jorge Chávez, sin dudas es la primera vez en su vida que pisa una terminal aérea y en pocos minutos será detenido porque todos sus movimientos ya son observados por los agentes de la seguridad aeroportuaria. Tanto la dama como el varón pertenecerían a una misma organización criminal. Mirá qué casualidad, che, se iban a embarcar en el mismo avión estos dos, que ni se conocen, pero seguro trabajan para la misma empresita. Esa bolsita la tenías a la altura de tu brasier. Como María del Pilar tenía una contextura amplia, los narcos aprovecharon eso para guardarle droga por todos lados. Sí, por todos lados. Venía con toda la fafa encima esta doña. Al momento de la revisión corporal se le halló adherido a la parte pélvica 66 cápsulas de alcaloide de cocaína. Pero esto no era todo, parece que había más por descubrir. Verificó que tenía sus objetos extraños en la cavidad abdominal. Resulta que Jimmy se morfó 140 cápsulas y María del Pilar solo 40, igual es un montón. Fueron llevados enseguida al hospital para que las expulsaran y así poder hacer la prueba de narcotest. Como se observa, ha salido una sustancia blanquecina que al ser sometida a la prueba de identificación preliminar nos está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Y claro, todo da positivo para cocaína y después del narcotest la pesan y la cuentan para saber cuánto fue la captura. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Punto y coma, el que no se escondió en broma. Flasheaba escondida. 66 y un objeto de forma cilíndrica. ¡Epa! Ese coso grandote por la boca no entró. En fin, se trataba de unos cuantos kilitos. Del cual se está obteniendo un peso de 948 gramos. Toda esa falopa en Madrid se cotiza muy bien y en el aeropuerto Jorge Chávez ya pescaron unos cuantos kilos. La suma total de la droga tóxica decomisada hasta la fecha suma un promedio de 572 kilogramos. Sí, escucharon bien, media tonelada de fafa ya llevan encontrada en este aeropuerto. El ingenio de algunos cárteles del narcotráfico desafía a las autoridades colombianas en su lucha constante por evitar la salida y el tránsito de drogas por el país. El ingenio lo vemos todo el tiempo en nuestros videos. Buenas tardes, se le está notando algo extraño en su cabeza. A ver si me autoriza revisar su inspección en su cabeza. Permiso. En febrero de 2025, las autoridades antinarcóticos del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena encontraron 400 dosis de coca que venían en 19 cápsulas que un tipo llevaba escondidas bajo su peluca. Señor, ¿cuál es su nombre? Luis Carlos está siendo capturado por tráfico y fabricación y porte de estupefacientes.
Cuando el sujeto pretendía abordar un avión con rumbo a Ámsterdam, notaron algo extraño y lo condujeron a una sala privada en la que lo revisaron bien revisado, hasta notar que el pelo venía raro, medio levantado. Con unas tijeras separaron la peluca del cuero cabelludo y en el medio se encontraron con el cargamento que pretendía llevar hasta los Países Bajos para vender hasta por unos 10.000 euros más o menos. ¿Ese pelo es suyo o es peluca? Miró toda la droguna que traía este fulano de 40 años que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Lindo te quedó el corte. Ponete la gorra, dale. Como podemos ver, Nos vamos para Perú, donde pintan un montón de historias de viajes, encuentros, gente que busca descanso o una nueva vida en tierras lejanas, pero también gente que busca burlar la ley llevando droga a otros países. Acá en las carteras estamos haciendo una base un poco peculiar, entonces vamos a verificar de qué se trata. Indicativo positivo para alcohol y cocaína. Nacionalidad. En este caso son las 6 de la tarde y los polis del aeropuerto vigilan atentos a todos los pasajeros de un vuelo que sale para España y donde seguro alguna mula quiere colar equipaje con falopa. De repente aparece en escena esta joven que viene un poco perdida, buscando información, como si fuera la primera vez que pisa el aeropuerto. Anda más perdida que el arca de Indiana Jones y los perfiladores ya le prestaron atención y están a nada de detenerla. Sobre todo porque dice que se va a España de vacaciones, pero lleva apenas una sola maleta. Cuando mi tía Maruca viaja a Mar del Plata un fin de semana parece que se fuera de mudanza y esta piba solamente es equipaje. Dale. Quería que me apoye con esta maleta para pasarle un rayos X. Oh, mirá cómo la engallolaron al toque. Se trata de Stephanie Perales Cuyo, una joven vendedora de celulares de 21 años que iba a viajar por primera vez a Madrid, pero parece que le costó explicar un poco a los polis el motivo del viaje y la cosa se puso rara. Con plumón está pintado, ¿no? ¿plumón? Sí, mira la manera como está acá pintado. Ah, ahí se nota más claro, ¿no? Con plumón. Eso lo hacen con la finalidad de evitar los controles, quizá de los rayos X o de los mismos detectores de drogas. Nada de nada podía explicar esta jovencita, ni siquiera porque en lugar de ropa, lo único que llevaba en la maleta eran tapetes incaicos y chalecos de verano. Todo raro. ¿Cuántas hay en cada chaleco? ¿Y los chalecos cuántos solicito aproximadamente? Venía llena de farafrafrusa toda esa pilcha, todo bien camuflado por las bandas narcos que siempre buscan gente joven y necesitada de guita, plata, billulla, para hacer estos envíos. La mayoría tiene entre 18 y 21 años. Vayan a estudiar. Motivo de tu viaje. La maleta que llevas ahí contigo, ¿esa es tuya? Sí. De repente quieren rápidamente adquirir dinero ilegalmente, ¿no? ¿Cómo explicas tú que en el análisis que hacemos en el primer piso de los tapetes, ahí hemos encontrado sustancia compatible con alcaloide y cocaína? ¿Cómo explicar si no sé nada? Acá en otro caso son las 2 de la tarde cuando en el aeropuerto se hacen los controles de un vuelo a México. Parece todo tranquilo hasta que llega una ciudadana americana con su equipaje y ganas de embarcarse, pero está nerviosa. Y esto llama la atención. Los perros se acercan a su equipaje y esto la pone en alerta. Sabe que no viene limpia. Esta hay que pasarle rayos. ¿Qué estás apreciando? Se llama Patricia Banowski, tiene 48 años y es madre de familia y viene a Perú, según ella, de vacaciones a pasear un poco, visitar el Machu Picchu, aunque la que va a quedar en ruinas ahora es ella, porque estamos a nada de que se descubra todo. How many people did you meet in Peru? Just 10. Los polis enseguida revisan y tunean un poco la maleta, ahora le quedó con más onda. Acá viene. Le hacen la prueba de narcotest
Oh, complicada la Yankee. Pero acá no termina todo. Y los laburos de inteligencia continúan. Parece que en los últimos meses estos paquetes con etiquetas de maca, quino y kiwicha se hicieron bastante famosos en cada captura. Son unos cuantos los que trasladan droga en estos envases. Como pueden ver, ¿no? Un color azul turquesa, ¿no? Indicativo, positivo para alcohol y cocaína. Vamos a proceder a vaciar todo lo que se encuentra en el producto. Juntando pistas, datos y toda la evidencia, se avanzó la investigación y dieron con la cueva donde se preparaban a todos los Burriers, un lugar cercano al aeropuerto. Tremendo cómo en esta habitación se iniciaba todo el derrotero de estos Burriers que tarde o temprano eran descubiertos. Acá tenemos a Javier Iribarne, quien resulta hermano de uno de los chicos más famosos de un reality. Nah, vos sos el hermano de... Nah, ¿en serio sos vos? ¿Qué me importa quién sos? Terrible chanta sos, porque según la policía sería el reclutador de los futuros Burriers a sueldo. Cuarta muestra. Positivo. Como vemos, sobre esa cama hay más de 25 paquetes de droga camuflada en bolsas con etiquetas falsas de maca, quinoa y kiwicha que tenían destino a Holanda. Viendo a dónde se dirigen, ¿no? Viendo la conducta. En este caso, el último vuelo de la mañana, con destino a Italia, está por cerrarse cuando los agentes antidrogas reciben una información de inteligencia y parece que un pasajero lleva cocaína camuflada. ¿Dónde recibió usted esa maleta? Se recibí en la plaza. ¿Quién se le entregó? Antes era el 10 de la mañana. Wagner López, Wagner se llama. Bueno, el tipo este estaba seguro que podía burlar los controles, pero no le iba a salir bien la vuelta. Hemos cogido una de las botellas de cerveza y vamos a hacer la prueba de campo para verificar si el contenido líquido de esa botella de cerveza se encuentra contaminado. Estamos viendo que la coloración azul turquesa, que es indicativo positivo para alcaloide de cocaína. Este lo que lleva en la valija era un montón de botellitas de cerveza. Dijo que eran varias para compartir con la familia. Tan rica es la birra peruana. Portate bien, Wagner. Pero tú sabías que ibas a transportar algo ilegal. No sabía, yo en sí lo recibí, como me dice una cajita y allá me entrega. Sí, no le creemos nada. Y mientras se lo llevan, te cuento que el aeropuerto internacional Jorge Chávez es uno de los puntos claves de conexión con Panamá, México, Estados Unidos y España, así que los polis del aeropuerto tienen que estar muy bichos las 24 horas para pescar a estos Burriers y dar con los narcos. Se los presento, protagonista de este otro caso. Este muchacho se llama Juanito Campos Becerra y lo tienen esposado porque ya va practicando para cuando lo metan preso. Quiero que observe, seguidamente se le va a hacer la inspección de su equipaje. Observe usted en todo momento lo que va a hacer, ¿ya, señor? Sobre la mesa vemos la maleta de este chabón y el poli saca los trapos que traía de adorno, porque en realidad el verdadero transporte eran estos envases de harina de habas, aunque la blancura de esa harina se debe a otra cosa. Si de tal manera la coloración química azul turquesa de forma inmediata es positivo para el alcaloide de cocaína. Como puede observar usted, señor, azul turquesa. Venía surtidita la vuelta. Bolsas de harina, cacao, alcachofas, maca, habas. ¿Y sabe cómo le pusieron de sobrenombre a esta mula? El naturista. Cualquiera creería que llegaba a Europa y abría una tienda de productos naturales, pero no. Esos paquetes venían llenos de merca. Y merca de la buena. Casi 5 kilos traía este Burrier y se puede comer unos 15 años de cárcel. Y claro, este es uno entre tantos. Date una idea de que son 60.000 los pasajeros diarios que la Dirandro tiene que estar controlando, y entre esta cantidad se mezclan las mulas y su droga. Estos polis perfiladores no descansan y están 24/7 observando movimientos, gestos, actitudes en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y las drogas que se pretenden sacar del Perú hacia el exterior principalmente son los países como, repito, México, España, Brasil. En esta situación, este tipo de camisa blanca hace la fila en el control de salida. Se lo ve tranca palanca, no agita el avispero, pero los perfiladores ya le cayeron y con las cámaras lo empiezan a seguir. Y lo que este señor del mal no sabe es que su valija está en poder de la Dirandro y se la van a revisar toda. ¿Todo lo que está llevando usted dentro del equipaje de usted? Sí, ¿Está llevando encargos, encomiendas? llevo un pedido. ¿Para quién es?
El fulano este se llama Jorge González Curimozón y quiere viajar a República Dominicana, pero los polis están seguros de su pálpito y no lo van a dejar partir así nomás. Este es un reactivo mate. Si este reactivo pinta de color azul turquesa, ya es como que está transportando el calor de cocaína. Esas botellas que lleva dentro de la valija vienen con fafafa. Inmediatamente pintó azul turquesa. Y le pesan toda la merezunda frente a sus ojos. Tenemos 4 kilos con 981 gramos. Acá está Pedro Miguel Rivarola Rossi. Nah, no es conocido. Pero ahora con este video, algún seguidor seguro suma. Cuestión que a este tipo le preguntaron cuál era el motivo de su viaje y pestañeó en la respuesta. O sea, tardó mucho y esto sonó raro. Señor, se va a proceder a realizar su registro personal. Se va a retirar todo lo que tiene: anillos, reloj, cadenas, todo lo que tenga en el bolsillo, monedas, su correa, los pasadores de sus zapatillas. Ah, otro naturista con bolsitas de productos que en realidad no traen ni maca, ni quinoa, ni 8 cuartos. Traen merca, perico, coca blanca, nieve, merluza la rica, como más te guste llamarle, pero era droga. Señor, se va a proceder a realizar las diligencias de identificación preliminar. Si el hisopo reacciona a una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para el calor de cocaína. Como usted puede observar, la reacción fue inmediata. Lo que usted transportaba en su equipaje de bodega es alcaloide de cocaína. Tremenda la cantidad de cocaína que llevaba este tipo, que tenía como destino Madrid, España. 8 kilos 858 gramos de la ilegal blanca y una larga condena para Pedrito es el resultado de este excelente operativo. Muchos son los métodos que usan las mulas para intentar pasar droga y muy pocos lo logran. La mayoría terminan presos y se nota que cada vez son más jóvenes estas mulas temerarias. Los captan, les prometen algún beneficio económico y de esta manera los convence. Oh, parece la carpintería de mi tío Jorgito, pero no. Lo que están haciendo es sacar de estas maderas toda la fafa que venía escondida. Bueno, la droga viene oculta en este canto de la madera, ¿cierto? Particionada en 5 habitáculos. Como ustedes ven, este es un habitáculo, ¿cierto? Segundo habitáculo, tercer habitáculo, cuarto y quinto habitáculo, ¿sí? Los paquetes son aproximadamente 125 gramos cada uno. Se trata de 822 kilos de cocaína que venían estas maderas acondicionadas. La acción conjunta entre las aduanas de Chile y Bolivia, más el apoyo de la Policía de Investigaciones, permitió detectar un millonario cargamento de tablas que adentro traían clorhidrato de cocaína. Esperen, no la rompan tanto que con esa madera yo me hago un par de muebles. Es tremendo cómo van sacando los paquetes de fafa escondidos en las tablas y son un montonazo. La droga tenía como destino Europa y, de acuerdo a las autoridades regionales, el trabajo coordinado permitió desbaratar esta red de narcotráfico que para nada era de buena madera. ¡Cuac! 6.638 paquetes había en total en todas estas maderas que pasaron por un trabajo real de carpintería para poder llegar al cargamento oculto, o sea, la merluza. En Europa toda esta merca vale 28 millones de euros, o sea, 19.000 millones de pesos chilenos. De acuerdo a la información proporcionada, el procedimiento comenzó a fines de la semana pasada, cuando los analistas de la aduana nacional detectaron un camión con carga riesgosa que ingresó al complejo fronterizo Chucará. En coordinación con sus pares bolivianos, la máquina fue sometida a una revisión con tecnología de rayos X y se estableció que traía maderas cuyas dimensiones no correspondían a lo normal, así que trajeron los perros y estos también ladraron, señal que estaban de acuerdo con los polis. Así que sin más vueltas empezaron con esta tarea que estamos viendo. Al final, prueba de narcotest y todo positivo, papá. Che, ¿me guardan alguna maderita para el asado del domingo? Gracias. Quédate tranquilo. Ya vimos en otro video de nuestro canal cómo en Perú está el Escuadrón Verde, que tiene el detalle de disfrazarse para los operativos antidrogas. Pueden ser superhéroes o un osito cariñoso, o como en este caso, un capibara o carpincho, como le dicen en mi país. Pues hemos buscado mimetizarnos con el personaje de capibara. Lo que le cuesta leer el cartel al poli, che, acercáselo o hacer la letra más grande, no sea forro. Cuestión que utilizan esta estrategia, que es menos violenta o al menos más simpática. Logran atrapar de esta manera a los vendedores de droga en los barrios de Perú. Al parecer comercializando
droga. Me liquida que el tipo disfrazado camine junto al detenido. Lo único que falta es que lo trasladen al penal en un trencito de la alegría. Nos vamos a Brasil y en esta caja conservadora hay algo más que peces guardados. No, no es merluza, pero es con M. Lleno de maconia venía la panza de esos pescados. La Policía Federal de Brasil detuvo a un hombre que transportaba marihuana dentro de un pescado. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Galeão, en Río de Janeiro. El hombre de 22 años llegó a la ciudad en un vuelo procedente de Manaus. ¡Vamos, Manaus! Y fue arrestado después de que la policía lo registrara y encontrara más de 3 kilos de la droga dentro del pescado congelado en una caja de telgopor. Una encomienda que tenía como destino la ciudad de Tokio, Japón, fue abierta y se confirmó lo que los investigadores creían. Habían escondido alrededor de unos 5 kilos de drogas. La revisión se realizó en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia bajo la supervisión de la jueza Lizzy Sánchez. Eran estas 4 cajitas y una grande de relojes con la inscripción de la marca Rolex. Al paquete lo enviaban unos asiáticos y parece que podrían ser falsos los nombres. Y sí, todo chanta. El cargamento fue incautado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando un perrito de la Senad se puso como loco y empezó a ladrar: ¡droga! 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 Y entonces procedieron a abrir la carga y fueron desarmando las cajas. Después, prueba de narcotest y positivo. Supuestamente es cocaína, ¿verdad? Según la prueba laboratorial que hemos practicado. El Ministerio Público informó que se trataba de rastrear a la persona o a las personas que entregaron la encomienda para su envío al Japón a fin de poder dar con los presuntos narcotraficantes. Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero no me agarre. Nace un nuevo concepto. Se desbloquea en este preciso momento el término mulas digitales. Pagaré el impuesto de todo. No, mira esta radiografía. 12 celulares se pegó al cuerpo esta mujer para pasarlos sin pagar impuestos. Tremendo. Señora, ¿me presta para una llamada que me quedé sin crédito? Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero no me agarre. Todos estos celus fueron valorizados en 93.500 soles, que son más de $25.000. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Voy a pagar el impuesto de todos. Míralo a Juan Yatopa Villanueva, de 27 años, que también lo agarraron viniendo de Chile, llenito de móviles por todos lados. 11 celulares iPhone 15 traía este tipo de contrabando, pero cuando lo pescaron... Pagaré el impuesto de todo. Y no tengo problemas. Ah, portate bien, Villanueva. ¿Por qué no pagaste el impuesto antes? ¿Ahora nos corres con plata? ¿Qué te pasa? Ya me calenté. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Lo más lindo es que parece que este chanta se dedica a esto. ¿Está arrepentido de lo que ha hecho? Bueno, como te digo, compañero, no... Todo lo hablé en la sentencia y solo me voy a limitar a decir eso porque tengo reglas de conducta. Entonces, de nada va a valer ahorita conversar con usted. Ah, bueno, soberbio, no. Lo que sigue. Che, ya me cae mal Villanueva, ¿eh? Igual tuvo suerte porque lo condenaron a 4 años de prisión suspendida y 15.000 soles para pagarlo en 2 cuotas. Yo lo meto preso por atrevido y maleducado. En el aeropuerto Jorge Chávez las autoridades van a la casa de estos traficantes de artefactos eléctricos y es que de acuerdo a la ley de aduanas solo se pueden ingresar 2 celulares. Si un pasajero necesita ingresar más de 2, debe llenar una declaración jurada. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. La radiografía de esta mujer habla por sí sola. Mirá este caradura sacando celu de las medias, todo más que elocuente. Esa, para los que me critican cómo hablo, ¿viste la palabra que metí? Algunos perfiles de riesgo y actitudes de los pasajeros nos han permitido, tener estos hallazgos. Este caso es zarpado de tremebundo. Sandra Minaya Muñoz, de 22 años, denunció que la confundieron con una Burrier en el aeropuerto Jorge Chávez. Terminó de hacer mi check-in. Dos personal, un aduanero y una policía, una efectiva de la policía, se me acercan para decirme que querían hacerme una revisión
Resulta que su idea era viajar a Cancún para unas merecidas vacaciones, pero al llegar al Jorge Chávez fue perfilada sin motivos o con motivos equivocados. Ellos me preguntaron, me dijeron, preguntas que dónde vivía, que en qué trabajaba, cómo me llamo, etc. Esta pobre piba estuvo detenida por varios días y refirió haber sido maltratada y humillada por el personal de la Fiscalía y del área médica durante la intervención. Cuando yo estaba ya en la Dirantro, esta suboficial es la que me mete la mano por adelante y por atrás y me hace prácticamente perder mi autoestima por completo, señores. Sobre este tema, el jefe de la Dirección Portuaria Antidrogas, el coronel Luis González Romero, sostuvo que se trataba de un caso especial debido a que a veces determinadas personas presentan gases y eso puede confundirse con droga ingestada al pasar por los rayos X. Nah, son muy hijos de puta. Estás a droga, me dijo. Afirmó que yo era una burriera en todo momento. Todo efectivo de la policía que me ha intervenido desde el body scanner afirmó que yo tenía droga en el cuerpo. Tras conocer el hecho, el Ministerio del Interior, a través del viceministro Ricardo Valdés, se disculpó con la joven con quien sostuvo una reunión. Nada más, que al menos el Estado le indemnice. A las 18:30, agentes de la unidad canina dieron un duro golpe al narcotráfico. Se trata de una tonelada de merca que encontraron en la parte de cargas del aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito. Se aprehendió aproximadamente 1 tonelada de cocaína. La falopa estaba mezclada con palmiste, que es un morfi que le dan al ganado. No paran con la creatividad de estos narcos. Pero bueno, gracias a los perros se encontraron 25 bolsas con droga, como vemos en estas imágenes. El valor de este material en el Ecuador sería de aproximadamente $2 millones. Remisería, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Queríamos pedir un auto, pero el tema es que somos 5 los que queremos viajar. No, 5 no podemos llevar, discúlpame, pero el seguro no nos cubre. Acá mira todos los que cargaron. Cuéntalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no está hecho con IA. Es posta. 9. ¡Ey! ¡Una mochila ahí! Oye, Pelo, mueve eso con esos tiros ahí, sácalo. 10. Wey, sí. Wey. Y baúl. 11. Carguen otro. 12. Mira, en el baúl hay. 13, sí, claro. 13, Nah, la cantidad de cristianos que salen de ese auto. Ah, bueno, hay más en la baulera. Súbela. Con la cámara. 14. Al paso, sal. 15. Deja el carro botado. 16. Las autoridades de República Dominicana enfrentan a menudo la migración ilegal de ciudadanos haitianos, pero las situaciones que logran detectar los militares que cumplen con el control en la frontera rayan con lo insólito. ¿Ya está? ¿Bajaron todos? Yo que vos reviso la guantera, ¿eh? Y sí, vieron que el contrabando no siempre es de droga. Pueden ser personas, cigarro, dinero, animales o en este caso oro. Este empresario joyero camufló el metal precioso en estas piezas industriales, pero fue descubierto con casi 12 kilos de oro en una maleta en el aeropuerto de Brasilia. Parece que el oro había sido comprado en una minera ilegal de Belo Horizonte, según se pudo investigar. El sospechoso logró embarcar en Boavista, pero fue interceptado durante la conexión de vuelo en el aeropuerto internacional de Brasilia. El tipo este llamó la atención de los investigadores, que decidieron someter el equipaje a un examen de rayos X. Según los expertos, el oro incautado tiene un alto grado de pureza y el cargamento está valorado en 1,6 millones de reales. En Paraguay se las reingenian para pasar droga camuflada en lo que venga. Rapidito paso a contar y vas a ver algunas nuevas que nos van a sorprender. En comidas para gatos, impresoras, también en libros. Este la guardó en desodorante.
y hasta en un termocalefón. Ah, mirá la de confite que habían guardado. En algo más de un año se encontraron 60 casos de artefactos y objetos con droga en el aeropuerto Silvio Pettirossi, y todo es detectado por este equipo de policías y perros antidroga. Rara las canilleras, ¿no? Y claro, es que en realidad todo lo que ese muchacho tiene adherido a las rodillas es falopa, un método muy utilizado para ingresar droga a los estadios, en este caso aplicado al aeropuerto de Paraguay. Otro caso en el Silvio Pettirossi, donde agentes antidrogas detuvieron a este tipo que llevaba 2 kilos 92 gramos de cocaína adheridas a las piernas y así pretendía abordar un vuelo directo a Madrid. La mula fue identificada como José Ignacio Osuna, de 26 años, y es oriundo de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná. Parece que la ficha saltó porque el tipo sufrió una descompensación debido a la fuerte presión que ejercieron en sus piernas las cintas de embalaje que utilizó para sostener la droga. Así que al llamar la atención de la policía, fue descubierto. Como podemos verificar, toda la parte negra de la maleta es droga. Esta neda sucedió en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y parece que fueron los perros los que descubrieron este equipaje con droga. El can de nombres Brix dio una indicación positiva para sustancias estupefacientes. 10 kilos de meresunda blanca es lo que encontraron en el interior de la maleta y parece que el tipo iba para Estados Unidos. El sospechoso, según las autoridades, tiene doble nacionalidad y buscaba el país del norte para aparentemente distribuir la droga. Tenía como destino final Nueva York. Cuestión que lo detuvieron y ahora investigan si pertenece a una red más grande. Lo más lindo es que él dijo que la compró y que ya vino así la valija. ¡Ah! Se maquilla con cemento este cara dura. Él poseía un equipaje pequeño que había comprado la maleta y que desconocía qué es lo que se encontraba en el interior. ¿Y estos paquetes verdes que vemos en pantalla, sabe qué son? Sí, droga drogona. Hay paquetes verdes y negros y son 20. ¿Y sabes qué traen? No. Yo también pensé igual que vos, que era fafa, pero es marihuana. Este operativo fue en el aeropuerto internacional de Punta Cana, en la República Dominicana. Los agentes antinarcóticos y miembros de agencias de inteligencia realizaban labores de verificación en el área de llegada cuando los perros, que siempre están atentos, detectaron sustancias extrañas en uno de los equipajes, así que al toque lo perfilaron. En presencia de un fiscal se procedió a abrir un bulto donde incautaron varias fundas verdes y negras, donde había poco más de 9 kilos de cogollo, esperando con fuerza un Pikachu, pero fueron decomisados por la policía. Colombia nos recibe con esta mujer que fue detenida en el aeropuerto internacional de Bogotá cuando pretendía mulear algunos gramos de cocaína a Madrid, la cual se había implantado en los muslos a través de una cirugía. Ah, bueno, ya les da para todo. El buen trabajo de desempeño de los policías, igual ya la experiencia de los mismos, logran interceptar a una señora a la cual se le venía haciendo un seguimiento. La detenida es una peluquera de 42 años, bueno, la que llevaba también se peina. Eran 780 gramos de cocaína líquida que estaba entre la carne y el músculo de sus muslos. Sí, esta señora llevaba 780 gramos aproximadamente de cocaína líquida en los muslos de las piernas. La mujer que estaba haciendo la conexión internacional en Bogotá tras despegar desde la ciudad de Cali despertó la sospecha de las autoridades por tener una actitud nerviosa y extraña, como siempre pasa. ¿Y vos creíste que lo habías visto todo? Yo también creí que ya nada me asombraba, pero en nuestro canal los casos se superan uno a otro. Acá tenemos a este ratón que fue adiestrado para llevar droga. No, ¿cómo te voy a estar cargando? Es verdad, pasó en Brasil. Las autoridades secuestraron 29 sacos de marihuana y 23 de cocaína, y resulta que los presos de la barra da Grota innovaron y pusieron a un ratón a llevar droga de un lado para otro. La policía venía detrás de la pista de un narco que metía droga en la cárcel, pero claro, no se imaginaron que esta rata era literalmente este animalito amaestrado para la tarea de ser el tranza de la prisión. Solo es cuestión de tiempo que me descubran. Nah, no es gente peleando por comprar el último kilo de pan que queda, es gente queriendo comprar falopa. Increíble pero real. Y los responsables del narcomenudeo son estos dos, madre e hijo, que se encargaban de vender droga a granel. Era un almacén de falopa. Ahí conseguías lo que querías.
Esto sucedió en la República Dominicana, en una zona picante donde se vende mucha droga. En el allanamiento a esta madre e hijo le secuestraron, además de la falopa, relojes, plata, celulares, cadenitas, varias cosas que seguro tomaban en parte de pago a la hora de vender la fafa en este domicilio. En esta secuencia, al realizar una inspección a los pasajeros de un micro medio raro, así como a sus pertenencias, se detectaron dentro de una maleta 2 pares de sandalias de mujer con la suela parcialmente desprendida, lo que llamó la atención de los polis y procedieron a revisarlas. Eran estos zapatos rojos que adentro tenían estos socotrocos llenos de frafrula. Eran 3 kilos de heroína lo que había en estas sandalias, pero ahí solo no había falopa. En este tarro, que parecía de crema, también había droga, así que los implicados quedaron todos presos, pinche cabrón. Claro, no te dije que esto sucedió en México. En este momento iniciamos el proceso, nosotros le llamamos anticipo jurisdiccional de pruebas y posterior incineración de la sustancia. Así es, durante todo este video estuvimos encontrando mucha droga, pero todos nos preguntamos qué se hace con todo lo incautado en cada caso. Sí, se prende fuego. En el medio del campo se arma la gran fogata y se va tirando toda la falopa secuestrada con sus respectivos controles. Los encargados del laboratorio forense realizan la extracción de 2 muestras del pan seleccionado al azar. Algo que por ahí no sabías es que antes de quemarla pasa de nuevo por un narcotest. Una vez que terminan de certificar que eso es droga, la cargan en las camionetas y la llevan al lugar de destrucción, que suele ser un descampado y en lo posible alejado de la ciudad. Volvemos a cerrar todas las bolsas y llevamos hasta el lugar donde vamos a proceder a su destrucción. Alta fogata la que se armó. Y no es para el asado. Este es el último recorrido de toda la droga dañina que fuimos encontrando a lo largo de todos los casos.